En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer un mini murciélago. Es súper lindo y súper fácil de hacer. Solo necesitamos dos tipos de estambre diferentes. Yo voy a usar morado y este brillosito, un poquito de estambre blanco y rosa, hilo negro y blanco y dos ojitos de 8 milímetros. Yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros para que el tamaño de nuestro murciélago sea de 5 centímetros y queda súper lindo si quieres hacerlo llaverito. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con el estambre del color que tú quieras vamos a comenzar haciendo el cuerpo, iniciando con un anillo mágico de 8 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo mágico y de aquí hacemos 4 puntos bajos, 4 aumentos, cuatro puntos bajos, y 4 aumentos para tener 24 puntos. Vamos a continuar haciendo 10 vueltas de 24 puntos bajos. De aquí vamos a hacer las patitas. Vamos a comenzar con 12 puntos bajos. Y de aquí vamos a hacer un punto puff. Para este punto vamos a tomar hilo, pasamos nuestro gancho y sacamos. Nos van a quedar 3 hebras. Y de aquí tomamos hilo, pero solamente vamos a sacar por las 2 primeras. Volvemos a tomar hilo y en el mismo punto pasamos el gancho, sacamos hilo y tenemos 4 hebras. Vamos a tomar hilo y sacamos de nuevo solamente por las 2 primeras. Repetimos una tercera vez, en el mismo punto y una cuarta. De aquí vamos a volver a tomar hilo, pero vamos a pasarlo por todas las hebras. Y en el punto que sigue, hacemos un punto bajo normal. Así nos va a quedar nuestra patita. Es una bolita que sobresale del tejido. Y hacemos 5 puntos bajos más. Y en el que sigue hacemos de nuevo un punto puff. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Cerramos y en el punto que sigue hacemos un punto bajo. Acomodamos nuestra bolita
Y así nos quedan las patitas. Y para terminar hacemos 3 puntos bajos. Al final vamos a seguir con 24 puntos. Y continuamos con 4 puntos bajos. 4 disminuciones. Cuatro puntos bajos. Y 4 disminuciones para tener 16 puntos. Rellenamos. Y terminamos con 8 disminuciones. Cortamos y cerramos. Y con ayuda de una aguja para estambre vamos a pasar la aguja por el centro de los puntos que hicimos para tomar solamente la hebra del frente. Pasamos la aguja por todos los puntos. Y jalamos. Hacemos un par de nuditos. Y así nos queda el cuerpo. Y ahora para hacer las alas yo voy a utilizar este hilo que es brilloso y es de varios tonos de morado con azul y rosa. Pero como es delgadito lo voy a usar doble para mantener el grosor de 3 milímetros. Vamos a comenzar con 10 cadenitas. Hacemos una cadena extra para levantar el tejido. Y aquí vamos a hacer puntos medios altos. Para esto vamos a tomar hilo, lo pasamos por nuestro punto, sacamos hilo y tenemos 3 hebras. Vamos a tomar hilo y sacamos por las 3 y así tenemos un punto medio alto. En el punto que sigue vamos a hacer un aumento, igual con punto medio alto. Y repetimos esto 2 veces más, un punto medio alto y un aumento. Punto medio alto y aumento. Aquí vamos a tener 9 puntos y vamos a terminar con un punto y un aumento, repitiendo 2 veces. Estas últimas 2 veces van a ser con puntos bajos normales. Al final vamos a tener 15 puntos. De aquí vamos a hacer una cadena. Y en el mismo punto que hicimos el último punto, vamos a hacer un punto deslizado.
Hacemos una cadena para levantar el tejido y vamos a comenzar a tejer por la parte de abajo, por donde hicimos las cadenitas. Hacemos 5 puntos bajos. Y 5 puntos medios altos. Al final vamos a tener 10 puntos. Hacemos una cadenita para levantar el tejido, lo volteamos y hacemos 5 puntos medios altos. Y 5 puntos bajos. De aquí vamos a hacer una cadenita, volteamos nuestro tejido y hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el punto que sigue hacemos un punto medio alto. De aquí volvemos a hacer una cadenita y ahora vamos a pasar nuestro gancho por la última hebra, que sería la tercera hebra del punto medio alto. Tomamos hilo y hacemos un punto deslizado. Así nos va a quedar un piquito. Y en el mismo punto hacemos un punto medio alto para hacer un aumento. Y así nos va a quedar este piquito. Seguimos con 3 puntos deslizados. Hacemos una cadena para levantar el tejido. Hacemos un punto medio alto, repetimos la cadenita, pasamos el gancho por la última hebra del punto medio alto y hacemos un punto deslizado. En el mismo punto hacemos un punto medio alto y continuamos de nuevo con 3 puntos deslizados. Hacemos una cadenita, punto medio alto, cadena, punto deslizado, punto medio alto en el mismo punto y para terminar por el costado del ala vamos a hacer 3 puntos bajos. Cortamos suficiente hilo y cerramos. Así nos queda el ala y tenemos que hacer 2 iguales. Y por último, con estambre morado, vamos a hacer las orejitas. Hacemos un anillo mágico y hacemos un punto bajo. De aquí hacemos 2 puntos altos. Para esto tomamos hilo, sacamos, tenemos 3 hebras. Tomamos hilo, sacamos primero por 2 y luego por otras 2. Repetimos y terminamos con un punto bajo. Cortamos hilo y cerramos. Cerramos el anillo para que nos quede un medio círculo y así nos queda la orejita. Tenemos que hacer 2 iguales. Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta número 7 y 8 con 5 puntos de separación. Yo los voy a pegar, pero si tú quieres puedes poner el segurito antes de cerrar la pieza.
Las orejitas las vamos a coser sobre la vuelta número 3 a los lados de la cabecita. Aquí, para hacer la boquita, vamos a marcar a la altura de la parte de abajo de los ojos 3 puntos con los alfileres. Y entre estos alfileres, un poquito más abajo, vamos a poner 2 para que nos quede esta forma de W. Pasamos la aguja por uno de los alfileres de arriba. Y ahora el hilo vamos a pasarlo por los alfileres, por abajo, por arriba, por abajo y por arriba, por un ladito, para formar la W. Acomodamos y por el punto del otro lado de la orilla vamos a pasar la aguja para sacarla por el centro. Vamos a pasar el hilo sobre el hilo que tenemos formando la W y por el mismo punto por el que pasamos la aguja vamos a regresarnos y sacamos la aguja por otro de los puntos. Por aquí de nuevo pasamos el hilo por arriba de la W y por el mismo punto por el que pasamos la aguja, nos regresamos y sacamos por el otro lado, que sería el último punto. Sacamos la aguja por el mismo punto por el que pasamos y así nos queda formada la W. Ahora con hilo blanco vamos a hacerle unos colmillos. Vamos a pasar la aguja por uno de los piquitos de la W y hacemos una pequeña línea para hacer el colmillo. Repetimos del otro lado. Y así nos queda. Ahora con estambre blanco vamos a hacer el brillo de los ojos. Pasamos la aguja por la parte de arriba de uno de los ojitos. Rodeamos el estambre por la parte de afuera y por el centro en la parte de abajo sacamos. Acomodamos y repetimos del otro lado. Y con un poquito de estambre rosa vamos a hacer las chapitas. Por la orillita, en la parte de abajo de los ojos, hacemos un par de líneas horizontales. Y así nos quedan las chapitas. Y por último, las alas las vamos a colocar por la parte de atrás, en el centro del cuerpo y casi a los lados. Y listo, hemos terminado nuestro mini murciélago. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y qué otro animalito te gustaría que hiciéramos.
Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Aquí abajito hay un botón que dice gracias en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal, y en la cajita de descripción de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte, y te dejo mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí, y te dejo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Bye.